Ya, buenas tardes, ¿cómo está Maximiliano? Bien, profe, buenas tardes. Qué bueno. Ya, esta tarde parece que no nos acompaña Sebastián. No. No sé, no sé qué le pasó a su PC, sino que se le fracturó un poco la pantalla. Ah, perfecto. Ya, algo así había leído en el mensaje. Sí, Bien, hoy día a la tarde vamos a ver ya una clase más extendida. Vamos a hacer los laboratorios que correspondían a la mañana, hacerlo hoy día a la tarde. ya. La primera pregunta antes de hacer el laboratorio y empezar a ver la clase, ¿puede virtualizar? ¿Tiene alguna máquina virtual lista? Tengo el Windows 7 abierto. ¿O Windows 7? Ya, perfecto. Con ese O vamos a sea hacer el laboratorio. que... Sí, el Windows 7. Windows 7, perfecto. Basta, con uno, en realidad vamos a ocupar Windows 7 para poder hacer el laboratorio de lo que es el Dual Boot. ¿Ya? Windows 10 no lo vamos a ocupar. No, por el momento no. Por eso le preguntaba primero con qué máquina para hacer la explicación. Súper bien. Ahora, Ok. ¿qué es lo que vamos a trabajar primero? Hoy día vamos a aprender a hacer un laboratorio que se refiere a lo que es la partición dual o dual boot. ¿Qué es una partición dual o dual boot? Es poder en un equipo instalar dos sistemas operativos Ok. y tener dos sistemas operativos en los cuales uno queda aislado del otro y en este caso trabajar con dos plataformas distintas. Vamos a hacer la instalación en una partición de que ya tiene preinstalado Windows y vamos a hacer una instalación de Linux. Siempre háganlo en ese orden, ¿ya? Si yo, por ejemplo, quiero instalar otro sistema operativo en mi computador, siempre instalo Windows primero en la partición primaria y luego el otro, que vendría siendo un Linux, ¿ya? Ujú. Nunca instalen Linux y después Windows, ¿ya? ¿Qué pasa cuando lo hago al revés? Cuando yo te instalo nativamente Linux y creo una partición para Windows, Linux ocupa todo el disco duro y por lo tanto no me deja instalar otro sistema operativo. ¿Bien? Siempre se instala Ok. Windows primero, Windows, creo una partición de tipo primaria para tener otro sistema operativo y luego instalo el sistema operativo siguiente. Bien, ese error pasa mucho, pecan de novatos muchas veces y no pueden instalar y he visto varias veces alumnos que dicen no puedo instalar, no puedo instalar, no puedo instalar y es porque instalan primero Linux y después Windows. Entonces Sí, nosotros suele suceder. vamos a comenzar primero con el equipo que ya tiene Windows instalado, por lo tanto vamos a Ok. trabajar con el Windows 7 y el Ok. Windows 7 le vamos a instalar Linux y vamos a generar un arranque dual. Luego vamos a ver lo que es el gestor de arranque que nos permite a nosotros seleccionar con qué sistema operativo iniciamos sesión. ¿Ya? Ujú. Para que iniciemos o con Linux o con Windows. Y va a pasar algo bien particular que vamos a ver después que ya tengamos la instalación esta, es que desde Linux podemos ver todas las carpetas de Windows, pero desde Windows, para Windows es invisible Linux. Eso Mm. vamos a ver en su momento. Podríamos tener, por ejemplo, información privada dentro de la partición de Linux y en ese caso desde Windows no va a poder ver los archivos de Linux. Linux ve a Windows, pero Windows no ve a Linux, ¿ya? ¿Con ¿Ya? qué iniciamos sesión? ¿Con administrador, el ejemplo uno o con el usuario principal? Ya, para este laboratorio tenemos que iniciar sesión con un usuario que tenga permisos para crear particiones. Puede ser el principal o Puede ser administrador. el principal o el administrador. Perfecto, iniciemos con eso. Voy a levantar la máquina virtual, luego vamos a crear las particiones y luego vamos a hacer la instalación de Linux acompañando a Windows. ¿Ya? Ese va a ser nuestro laboratorio. Eh, tiene a mano un ISO de Linux, ¿cierto? De Ubuntu. Sí, sí, sí tengo. El más reciente, ¿cierto? Teníamos el 18, creo que era. Sí. Ya, con ese. Perfecto. Lo otro, he publicado hartos laboratorios, le mandé un mensaje incluso la semana anterior, que hay hartos Sí. laboratorios de practicar, hay hartos, hartos. Sí. Así que no solamente hacer los laboratorios que realizamos los días jueves, sino que teniendo tiempo, hagan los otros laboratorios que están pendientes. Ya, todos Sí, los que sí, lo están ahí hago. dando vueltas, perfecto. Hay No hartos, todos, pero la realizo mayoría. algunos. Tener una máquina para hacer laboratorio y probar. Ya. Claro. Eh, información, tengo una información, bueno, que me han preguntado varios alumnos, es que si va a haber una semana de receso. Eso es lo que ¿Ya? todos dicen. Lo que todos me preguntan. Bueno, yo antes de hablar de eso, recordar un poco aquí lo que son los laboratorios que están cargados. Y de hecho nosotros ya terminamos con lo que es la unidad de sistema operativo. Ya, terminando los laboratorios de hoy día, Ujú. pasamos ya a los capítulos de redes. Ah, ya. ¿Ya? Por lo tanto, vendría siendo la siguiente unidad, la unidad 3 donde hablamos de redes, red inalámbrica y redes cableadas. Bien, Ujú. lo último que subimos
aparte de la último video que vimos en las clases anteriores, que tenemos la unidad número 2, fueron los laboratorios, pues, que hay que hacerlo, ¿cierto? Los de Windows Claro. 10, hay hartos laboratorios de práctica, Sí. Windows 7 y uno de Linux. Bien, así que esos quedan por parte de ustedes para trabajar en la semana. Ya que estamos hablando de la semana de cierto receso, no hay fecha definitiva todavía, no se ha dado la información oficial, debería ya estar mañana. Y es una semana en la cual se va a ocupar como semana de regularización. O sea, más que un receso, es como una semana para ponerse al día con contenido. No hay Ok. avances de materia, ni tampoco hay evaluación. ¿Ya? Ok. Es como que estamos stand-by. ¿Para qué? Para los alumnos que están atrasados, por ejemplo, que no han podido hacer todos los laboratorios, no han tenido equipamiento, no han tenido computador, se conectaron tarde al proceso de clases, por ejemplo, recién en abril. La idea es que esa semana es dejarla para que se nivelen, ¿ya? Ah, ya. Para que se pongan al día, hagan los laboratorios pendientes, vean las clases, que muchos no han podido ver las clases, ¿ya? Demos una semana, ¿cierto? Una o dos, para que se pongan al día con los contenidos, hacer algunos repasos de materia para los alumnos que están en esa situación, que en el caso de ustedes no es así, porque han estado todas las clases presentes, así que más que nada podrían ocupar esa semana para ponerse al Para día con hacer los laboratorios, ¿no? los laboratorios que están ahí, que faltan todavía, los capítulos de NetAcad de Cisco, los exámenes de Cisco, eso, ponerse al día con ellos. Y después retomamos, de vuelta del receso, retomaríamos con los capítulos de redes, ¿cierto? Del capítulo. ¿Eso se confirmaría mañana, según usted? Mira, yo estoy a la espera que mande la información ya oficial, y por lo que tengo claro es mañana se envía la información. Ahí va a estar la fecha de cuándo comienza el receso, cuándo termina el receso, si es una o dos semanas, podría ser la primera de junio, la segunda de junio, por eso esa información yo la consulté hace un par de horas atrás, en la mañana, y me confirmaron lo mismo, que mañana se está entregando la información oficial y debería llegar a los correos, en el aula virtual, debería llegar en todos los medios informativos de INACAP. Ok. Y eso va a ser variable por sede. Por eso no es una información nacional. No todas las sedes van a tener la misma semana de receso. Ah, ya. Por ejemplo, hay sedes que ya están en cuarentena en algunas ciudades o comunas, otras no. Entonces, según ese contexto, nosotros deberíamos igual tener un receso lo antes posible porque la situación en la provincia y en la comuna Curicó está bien complicada. Sí. La cantidad de contagio ha subido bastante, entonces la idea es también hacer receso, seguir con teletrabajo, ver quiénes están complicados con respecto a salud, ver toda esa eventualidad que pueden suceder. Así que por eso no se extrañe que quizá en una sede, por ejemplo, Rancagua va a tener la segunda semana de receso, y Talca puede tener la próxima, y Curicó también. Entonces van a ser variables, ¿ya? Durante junio va a haber receso, pero en diferentes semanas para diferentes sedes, ¿ya? Ok. En algunas puede ser una semana, en otras puede ser dos. Así que también varía. Ok. De hecho, otras instituciones educacionales también están con el mismo contexto, también están con receso. Van a tener un receso de 1 o 2 semanas, y también es de acuerdo ¿cierto? A la eventualidad o de acuerdo a la ciudad en que estén. Porque Ah, no en claro. todo. ¿Ya? Sí. Bien. Voy a entonces compartir mi escritorio, ya estoy mostrando los laboratorios, ¿cierto? La materia, ustedes ya están claros con ello, están Sí. claros con los exámenes. Si necesitan activar los exámenes de capítulo, me avisan, lo volvemos a reactivar. Y bueno, y por último, hoy día damos fin a lo que es la parte de sistema operativo. La materia ya la vimos, las clases anteriores, vimos los PPT, repasamos, y solamente nos quedan algunos laboratorios por hacer, ¿ya? Si bien, obviamente, por la eventualidad no podemos hacerlos todos en una hora, es difícil. Por eso, si se dio cuenta, hemos hecho varios, pero como seleccionado algunos, como bien específicos, Ah, ¿ya? claro. Y el resto de los laboratorios son para que se trabajen, obviamente eran para hacerlo en laboratorio presencial, muchos de ellos, ¿cierto? Había que hacerlo en el Leica, había que hacerlo con equipamiento. Nosotros tratamos de poder, en este caso, compensarlo con máquinas virtuales. La idea es que se entienda la lógica o el aprendizaje de las configuraciones, ya que esto también lo puedo hacer en máquina virtual. Claro. El otro contenido, el que viene de RD, así como adelantando, también se nos va a hacer bastante fácil trabajarlo porque las simulaciones las podemos hacer en Packet Tracer. Ah, ya. Así que vamos a trabajar con nuestro Packet Tracer. Eh, lo que sí lo tendríamos que hacer de forma presencial es con respecto al, por ejemplo, el medio físico, los cables de red. Eso sí hay que hacerlo
Yo sí, no. con herramientas. Pero ahí va a estar pendiente. Quizás más adelante se está planificando que quizás a fin de año se van a hacer como todos los talleres pendientes. De hecho, por ejemplo, así como en otras instituciones, para dar la idea, para que se haga la idea, el panorama, por ejemplo, en enero se van a dejar todo enero para hacer laboratorios. Eso quiere decir que durante todo este semestre o este año se van a hacer solamente clases vía telepresencial y en enero van a ser como full laboratorio. O sea, por Ok. ejemplo, no sé, pues si tuvo la asignatura de IT Essential y faltaron hacer laboratorios prácticos, 2 semanas full en enero haciendo laboratorio, todos los días. Por ejemplo, así, todos los días laboratorio. Como para compensar, claro, todo lo que faltó. Así que yo creo que Mm, también puede seguir INACAP quizás por la misma política, así que igual hay que estar atentos, ¿ya? ok, sí. En un principio se pensaba que en esta fecha íbamos a estar ya de vuelta. No, 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 Se, no, se- no. se suponía que abril iba a estar complicado y mayo íbamos a estar en clases presenciales, los colegios también, no fue así. ¿Ya? Pasó mayo, viene junio, va a ser el peor mes todavía. No, y Tampoco dicen va a que ya como las últimas semanas de junio se viene el pic de esta pandemia, acá en fin de Chile. junio y de ahí viene julio. Claro. Y el invierno, la parte más complicada, el invierno, hacinamiento, el transporte público, viene después de agosto. ¿Ya? Así que recién yo creo que estamos en septiembre, volviendo a la nueva normalidad, algo normal, porque esto se abarca para todo el año. Así que está No, planificado que el estamos así. semestre quizás va a terminar en septiembre, este primer semestre, y en octubre comenzamos el segundo. Así que más o menos hay que hacerse la idea. Tener la idea, hacer la paciencia que quizás en septiembre terminamos y en octubre empezamos el otro, y después en enero los laboratorios que quedan pendientes. Wow. Y terminaríamos el segundo semestre a fin de enero, 31 de enero, El fin de enero, comienzo de febrero. a comienzos de febrero. Wow. Así que pensamos la idea, pues si en verdad preferimos hacer las cosas bien, ¿cierto? Que estar corriendo el riesgo de ir a contagiarse, ¿sí? ¿Es verdad? Claro. Ya. Bien, vamos entonces a hacer el laboratorio. Windows 7, vamos a ocupar un Windows 7 para hacer lo que es la partición dual. Ya que este laboratorio lo quería dejar en la mañana, lo vamos a hacer ahora en la tarde. ¿Y qué pasó en la Eh, mañana que no pudo haber sido la clase? ¿Tenía esa reunión? no, había unos problemas técnicos de fibra óptica. Ah, Entonces estaba con intermitencia el proveedor Movistar. ah. Entonces ya hice las pruebas y era en Ujú. el sector norte Curicó. ¿Usted de qué sector es? Soy de acá de Santa Fe. Al otro lado, el sector norte, lo que es ¿Ya? sector Rauquén, donde está la planta de Movistar. ¿Usted qué proveedor tiene? ¿PTR? BTR. Ya, había problemas de cortes de fibra. Mm. Entonces estaba afectando el sector norte, había intermitencia. Fue más o menos como 1 hora, pero para prevenir mejor agendamos para la tarde. Ya. Ah, ya, se De hecho, en la entiende. mañana tuvimos que cambiar algunas clases, las cambié de horario, otras que tenía de las 8:30 y otras que venían después de ustedes, también tuvimos que modificar los horarios porque estaba con problemas. Así que no fue tan largo el corte, pero sí afectó, po. Así Ujú. que varios alumnos también que tenía yo, que son del sector, también le avisé por correo y también me comentaron que no podían conectarse porque también tenían problemas. Wow. Así que, bueno, por ello está solucionado. Esperemos que en el invierno no suceda más cosas con los cortes de los cables, con los cortes ¿cierto? Con O los corte árboles de que luz. siguen cayendo. Claro. Este corte fue por un árbol, po, el que hubo en la mañana. Un árbol mal cortado, ni siquiera se cayó por el viento, lo estaban podando y cortó unos cables de fibra óptica, una mufa. Uy. Entonces, esa mufa es la mufa que conecta a los usuarios clientes del sector Rosquén. Entonces, sector Rosquén, sector en España también estaba con corte. Todo el sector norte. Así que, Uf. bueno, se recuperó, se reparó. Esperemos que no vuelva a pasar. Sí, Ojalá. por eso traté de avisarle, me conecté ahí por el teléfono, le mandé el mensaje por Teams y por la aplicación móvil, así que le avisé para que estuvieran pendientes para la tarde. Sí. Bien, vamos entonces a trabajar. Windows 7 lo voy a iniciar. Este Windows ya tiene 2 discos duros, ¿cierto? O sea, particiones, perdón. ¿Ya? Claro. Los Tiene un dos disco duro discos. que lo instalamos adicional, jugamos con él, hicimos algunas cosas. Así que vamos a iniciarlo y vamos a hacer lo que es la partición dual hoy día, dual boot. ¿Qué objetivo tendría tener 2 sistemas operativos para usted, por ejemplo? ¿Qué provecho le sacaría con tener 2 sistemas operativos?
Mm, por ejemplo. Creo que Entonces, nunca he tenido dos sistemas operativos. ahora va a ser la oportunidad de ver las ventajas. Mira, entrar con algún usuario que tenga privilegio. Que tenga privilegio en este caso de jugar con las particiones de disco duro. Por ejemplo, puede ser el administrador, pero puede ser el usuario que teníamos nosotros de respaldo. Bien. A ver, en instituciones, por ejemplo, si se dio cuenta antiguamente, en el Leica, no sé si alcanzó a conocer, el Leica tenía dos sistemas operativos, los Sí, computadores. Tenía Windows y Linux. En varias universidades se hace lo mismo. Me ha tocado ver en la UTAL, por ejemplo, los laboratorios de ingeniería civil, que también tienen dos sistemas operativos y se preparan de esa forma porque hay alumnos que usan de algunas carreras, de alguna área, algunos software en especial. Por ejemplo, llega la gente del área de administración, el área comercial, y ellos trabajan con Windows, con los suites de ofimática, los programas de gestión. Pero quizás están los alumnos de informática o de ingeniería electrónica y quieren trabajar con otro software especializado. Y ahí, obviamente, sería lo ideal tener dos sistemas operativos, ¿cierto? Tener claro. Linux y Windows. O sea, los que quieren trabajar con Windows, inician con Windows en el mismo computador. Cierran sesión y los que quieren con Linux, inician con Linux. Ese sería un provecho. Yo personalmente tengo dos sistemas operativos. ¿Sí? Yo lo uso. En mi equipo tengo dos sistemas operativos, por lo cual tengo Windows 10, y también tengo Mac OS. Ah, ¿Ya? claro, la aplicación por defecto. Mac OS Catalina, sistema operativo. Entonces, tengo que usar muchas veces aplicaciones que corren bajo sistema operativo Windows, y una opción sería hacer máquinas virtuales y la otra instalarlos nativamente. Entonces, tener dos particiones, y en una partición tengo Mac OS y en otra partición Windows. Inicio sesión con uno o con otro, ya me solucionó el problema. Así que también es una buena opción. En el caso de ustedes también, podría tener un Linux y un Windows, o podría tener dos Windows, Windows 7, Windows 10, no sé, Sí, dos puede Linux, ser. pero se pueden tener dos sistemas operativos. Ahora, la pregunta, ¿cuántos sistemas operativos es el máximo que puedo tener instalado? El máximo Depende. son Cuatro. cuatro particiones primarias. Se pueden tener nada más. Recuerde que Mm, nosotros tenemos particiones que son primarias y extendidas. Las claro. particiones primarias son donde se instalan los sistemas operativos, y las extendidas son las particiones que nosotros las redimensionamos. ¿Ya? Ok. Entonces, nosotros vamos a ir al administrador de disco. Vamos a ir al administrador de disco del Windows 7, que estamos trabajando. Lo último que hicimos, creamos, ¿te acuerdas? Disco en red, compartíamos carpetas, entramos desde Linux a Windows, hicimos estas cosas. Sí. Todo laboratorio. Vamos a ir al administrador de discos, ¿ya? Y vamos a trabajar con el disco principal, el disco C. Los otros discos que tenemos no los vamos a tocar. El Z, el X, ¿cierto? Que lo ocupamos para particiones Linux, Windows, de respaldo. Eran para almacenar. La que vamos a ocupar para sistema operativo nosotros va a ser la El C. partición C. Ok. Es la partición C, el volumen C. Este volumen C tiene hasta el momento una partición primaria, en mi caso de 39.90 gigas, donde está instalado el sistema operativo. Lo mismo. ¿Ya? Tiene una partición primaria, por lo tanto yo podría hacerle hasta cuatro particiones primarias a esta partición principal. En las otras, ¿cierto? También se podrían ocupar como particiones primarias. ¿Se fijan? Dice partición primaria. Sí. Por lo tanto, podría también instalar el sistema operativo en ella. ¿Ya? Pero hay una diferencia. Fíjese que si bien esta es partición primaria, esta es primaria y esta es primaria, pero dice algo más, dice que es de Arranque. arranque. Hay una diferencia. Es primaria, pero es de arranque. Y esta solo es primaria y esta es primaria. La de arranque es donde se instala el sistema operativo. Es decir, si yo le instalase el sistema operativo ahora, Linux, en la partición Z, no va a funcionar. Tiene que ser de arranque. Tiene que ser primaria Y de y de arranque. arranque, la partición. ¿Y cómo mi computador, mi sistema operativo, interpreta o entiende cuál es la partición primaria de arranque? Dice, donde ya hay un sistema operativo instalado. Así la reconoce. Mm, Ah, entonces aquí ya hay un sistema operativo instalado, por lo tanto, la declaro como partición primaria de arranque. ¿Bien? mish. Bien. Un Ahora, dato curioso.
Sí, sí, o sea, si yo quisiera hacer, porque muchas veces han tratado de hacerlo un alumno en los laboratorios que hemos hecho, instalar Linux acá, por ejemplo, en la partición X, en la Z, no le funciona, no arranca Linux, no se reconoce como sistema operativo porque no es una partición de arranque. ¿Qué tiene de especial una partición de arranque? Tiene, o lo acompaña, una partición más pequeña donde se almacena el kernel, Kernel. por eso. Entonces nosotros aquí en esta partición vamos a crear otra partición más pequeñita donde se va a guardar otro kernel. ¿Y qué kernel? El de Linux, cuando se instale. Linux. Bien, Ok. entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a redimensionar el volumen C y vamos a dejar una Reducir. partición, vamos a hacer una partición más pequeña de 10 gigas. Ya, chica. Ok. Vamos a hacer un volumen pequeño de 10 gigas y ahí vamos a instalar Linux. Entonces vamos a reducir, ocupando el administrador de disco. Vamos a reducir la partición. ¿Estamos? Se demora un poco. El Windows 10 usted lo puede iniciar, El Windows 10 de la máquina virtual. ¿sí? O se pega. Sí, pero si me pide abrir otra máquina virtual, ahí ya no. No, solo el Windows 10. Ah, ok. ¿Se puede? Sí. Ah, Sí, para allá. no. Para después. Desde que terminemos este taller vamos a hacer otro. Entonces ahí va a ser con el Windows 10. Listo, vamos a dejar una partición de que nos quede aproximadamente 10.000 megas. Ya no necesariamente nos va a quedar justo, ¿cierto? Ya. Y vamos a reducir, ¿cierto? Le vamos a descontar 10 gigas. Y esa partición de 10 gigas la vamos a ocupar para algo bien especial. Ahí vamos a instalar Linux. Ok. Bien. Entonces nos queda una partición, ¿cierto? Que no tiene nada asignado, está libre, y en esa nosotros vamos a trabajar, la de 9.77 gigas. 77. ¿Ya? ¿Ya? Bien. Ahora lo que vamos a hacer, ¿cierto? Recuerden que los pasos siempre tener primero instalado Windows, ¿cierto? Ujú. Siempre Windows tiene que estar instalado nativamente, ya para poder instalar otro sistema operativo. De lo contrario, ¿qué pasaba? Si tengo Linux, Eh, no funciona. No arranca. más que no funciona, Linux me ocupa todo el disco y no me reconoce las particiones de Windows. Eso es lo que hace. Ya. Entonces, ahora, ya que hicimos la partición, lo apagamos. Apagamos el equipo. Lo vamos a apagar. Ya. Obviamente estoy en clase, mamá. Ya, ¿ahí pudo apagarlo? Sí. Sí. Ya. Apagamos entonces, creamos una partición, ¿cierto? Apagamos el equipo y lo que vamos a hacer ahora es montar Configuración. en la configuración, montar el ISO de Linux. Técnicamente es tener el ISO, ¿cierto? Eh, montado en una bandeja CD, ¿cierto? Para hacer la instalación. Sí. Era Entonces, en almacenamiento o sistema. primero vamos a ir a almacenamiento y tenemos que montar el ISO de instalación de Linux Ubuntu, la última versión que tenemos. Era el 18.04.4. Exactamente. Sí, ahí lo tengo. Texto, 1804. Exactamente. 18044. Sí, ese mismo. 18044. Ya. Montamos el ISO y nos preocupamos que en el arranque, el orden de arranque, esté la unidad óptica primero, ¿cierto? Claro. Para que cuando cargue el sistema operativo de la unidad de CD. Bien, Sí. listo. Aceptar. Aceptar y levantamos el sistema operativo. Va a empezar a cargar cuando arranque el asistente de Linux, Qué raro. ¿cierto? Va a cargar. Ojo, está cargando, pero en forma volátil. Recuerda que como no está instalado, se está cargando desde el CD y lo va cargando en la memoria RAM del equipo. Por lo tanto, no va a hacer cambios todavía. No va a hacer modificación en el disco duro.
Solamente está cargándose a modo de prueba, a modo temporal. No tocamos los archivos de Windows, para nada. Se siente raro ver un Windows instalando un Linux. Claro, yo la primera vez que utilicé dos sistemas operativos fue hace muchos años, el año 2000. Hace 20 años instalé dos sistemas operativos. Y lo instalé con versiones servidores. Recuerdo que instalé versión CentOS, la primera versión de CentOS, y también instalé Windows Server 2000 en un servidor de una empresa. Ahí me tocó hacer la instalación de los sistemas operativos. Y de ahí, a modo de investigación, aprendí harto. No había mucha información. En ese momento, No claro. había mucha información, así que había que investigar harto el funcionamiento de los kernels, y ahí uno va con la experiencia, ¿cierto?, aprendiendo ciertas configuraciones que tiene que hacer. Ahora se ha masificado bastante los manuales, los foros, entonces hay harta documentación para hacerlo. En un principio no había mucho, no era muy masivo. Bien, esperamos que cargue los archivos de configuración. Van a cargar. Ya se me cargó. Está cargando, perfecto. Ya. Entonces aparece, ¿cierto?, el sistema operativo esperando la instalación, ¿cierto? Así es. Perfecto. Ya. El proceso que vamos a hacer ahora es muy similar al proceso de instalar normal, ¿ya? Entonces nos vamos primero a seleccionar idioma. Español. Recuerden que las distro Linux tienen dos opciones, uno que se llama LiveCD y otro la instalación en el disco duro. LiveCD, ¿qué es lo que hacía? O probar Ubuntu es probar sin instalar, ¿cierto? Sí, claro. Y después uno lo podía borrar, creo. Claro, se carga en la memoria RAM, entonces no afecta nada. Si yo apago el equipo, después se pierde los archivos. Vamos a instalar. Y ahora va a haber una diferencia cuando hicimos una de las primeras instalaciones, unas clases atrás, que va a encontrar particiones ahora el disco duro. No es va a encontrar o va a decirme que va a ser un disco duro que ya tiene archivos. Vamos entonces primero con el teclado, elegimos español latinoamericano, ¿cierto? Como una instalación normal. Esta cuestión de mover la pantallita. Seguimos la pantalla, recuerda que no cae toda la interfaz. Y continuar. Claro. Y dice... ¿Qué Ya, decía? Ah, sí. ¿Qué aplicaciones le gustaría instalar para comenzar? ya. Primero me dice normal o mínima. Ya. Aquí recuerda que aquí normal instala lo básico, viene con un navegador web, con algunos paquetes de ofimática como el LibreOffice, ¿cierto? O la instalación mínima requiere que después instalemos todo lo adicional, ¿ya? Vamos a dejarla normal. Ok. Normal. Y descargar, ¿cierto?, actualizaciones al instalar Ubuntu. Nada más, como Muy bien. bien. Software de terceros no, porque esos son controladores, drivers, algunas cosas adicionales. No las La vamos a dejamos ocupar por defecto entonces. por defecto, ¿cierto? Por defecto. Ya. Continuar. Lo importante es que no aparezca y nos diga dónde se va a instalar las particiones. En un momento más va a aparecer. Aquí está. Esto es lo que quería llegar. Ah, Aquí está la diferencia. Entonces, el gestor de instalación me detectó que ya hay particiones, y de tipo primaria y de arranque. Incluso me dice quién está instalado. claro. Me Instalar dice, Ubuntu junto a Windows me dice 7. instalar Ubuntu junto a Windows 7. ¿Ya? O me dice borra el disco, E toda la instalar Ubuntu. instale el Ubuntu nativamente. Y eso significa que me va a borrar la partición de recuperación, el kernel y el disco C Claro. completo. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a instalarlo junto a Windows 7. Esta funcionalidad de instalación no existía hace 20 años, ¿ya? Entonces, ¿No? aquí ya viene un asistente que me indica cómo hacerlo. Antes había que hacerlo manual, ya, súper complicado, ¿ya? Súper complicado. Entonces aquí me dice que me va a conservar, ¿cierto?, todo lo que tiene Windows porque se va a instalar en otra partición, ¿ya? O sea, no va a tocar la partición de Windows. Cuando yo lo tuve que hacer las primeras veces, estamos hablando ya a principios del año 2000, lo primero que me pasó cuando lo hice la primera vez, borraba todo lo que tenía. Porque había que hacer una separación de directorio manualmente para que no tocase la instalación de Linux los directorios de Windows.
Ahora no, Oh, el asistente me indica qué se va a hacer, se hace por separado, ¿cierto? Entonces ha avanzado harto los paquetes de instalación y los asistentes. Está casi todo automatizado. Entonces, instalar junto a Windows. Incluso me dice, ¿para qué se hace? Podrá elegir con qué sistema operativo va a iniciar. iniciar cada vez que arranque su equipo. Eso es una partición dual o dual boots, como se conoce. Mm, Entonces le decimos que instalar, instalar ahora. instalar. Ahora, adivine dónde se va a instalar, po. En el disco C. ¿Pero en qué parte? En el kernel. En. Tenemos que ver dónde Ah, se instala. a ver. ¿Dónde se va a instalar? Se escribirán en los discos todos los cambios indicados a continuación. Si continúa, si no lo ¿Dónde se va a hace. instalar? ¿Por qué me dice se va a instalar? No, ella me pilló. ¿Estás seguro o no estás seguro? No, no estoy seguro. No estás seguro. Entonces tengo dos opciones. Instalarlo manual, automáticamente o hacerlo manual. Elegir la partición. Vamos a ver qué pasa, vamos a ver solamente qué pasa cuando lo quiero hacer manual. Lo vamos a hacer automatizado. No se preocupe, lo vamos a hacer con la primera opción. Ah, De hecho, se vení para instala, acá. automáticamente se va a instalar en la partición que dejamos libre. Ya, entonces dejamos más opciones. Claro, es para que veamos, ojo, vamos a ver más opciones, Ok. pero vamos a seleccionar la de arriba lo que lo hace solo. Si yo elijo más opciones, lo que va a hacer acá es mostrarme las particiones que existen y dónde debo seleccionar para que se instale. Incluso dónde se va a instalar el gestor de arranque. ¿Ven? Acá están las Ya sé. particiones. Oh, ¿En cuál se instalaría? Porque tengo varias particiones. CDA, CDA2. Debería ser en la de 10 gigas, la de 10,5. Espacio libre, claro. Ahí sería, exactamente. Aquí yo lo estoy haciendo manualmente. ¿Sí? Yo le digo, instálate ahí. Y me pregunta, ¿quieres formatear? Sí, se va a formatear. ¿Ya? Qué loco. ¿Ya? Si yo presiono más, selecciono la partición libre, ojo, si toco la otra, ¿esta cuál sería? Ese sería el Windows 7. Pero ¿qué hay ahí? No, pero fíjate, dice NTFS de Z. 104 megas. ¿Qué hay ahí? Y 25 ocupados. Esa es la partición que vimos nosotros pequeña en El Windows, donde está el kernel. kernel y el El gestor kernel. de arranque. Donde está el sistema operativo instalado completo de aquí, en la de Ah, 30 y algo. wow. Tiene 7 ocupados. Y esta es la partición que hicimos nosotros. Y estas de acá abajo, ¿qué vendrían siendo? Son los discos. Los otros discos, exacto, exacto. Pero en estas se puede instalar, en estas no se puede instalar. En los de abajo no. Porque son primarias, pero no de arranque. Wow. ¿Ya? Entonces, si yo le digo más, selecciono el espacio libre, más, ya, y ahí me va diciendo qué tipo de partición debería hacer. Debería ser de tipo Primaria. primario, primaria. Y el punto de montaje que se elige, yo te estoy mostrando el proceso manual, ¿ya? Lo vamos a hacer automático, te estoy mostrando cómo hacerse manual. Y el punto de Igual lo montaje estoy viendo que por se mi elige cuenta. Ah, es ese, punto de montaje, carpeta raíz. ¿Qué se refiere a la carpeta raíz? eh, En Windows es el disco C, claro. donde se instalan todos los archivos del sistema operativo. En Linux, la carpeta o punto de montaje es cuando nosotros navegamos con, ¿te acuerdas? Con CD, etc. y llegamos al inicio, donde Sí. están todas las carpetas, ese es el punto de montaje, donde está la carpeta etc, bin, la var y todas las demás. Oh, ¿Bien? ok. Esto es hacer la partición manual. Eso era lo que hacía usted hace 20 años atrás. 20 años. Manual, claro. Y ahí, ok, dejar los espacios, ¿ya? Indicar que se instale ahí, en el punto de montaje, ¿ya? Le daba ok, ¿cierto? Y después venía el segundo proceso. Estoy haciéndolo manual, mira, ¿ya? Ujú. Y se fija que tomó un tipo de extensión la partición, Sí. la dejó como de tipo X4, XT4. X4, X4. ¿Ya? Y ahí lo que tendría que hacer ahora, ¿qué sería? Instalar ahora. Instalar. Ya, yo voy a revertir, voy a deshacer el cambio de vida para que lo hagamos automatizado.
Vámonos atrás. Revertí para que la partición nuevamente quedara libre. Automática. La dejé Y ya. libre y voy atrás. Ahora instalar Ubuntu junto a Windows 7. Entonces, esa opción es una maravilla porque no existía hace 20 años. Ojo, y ahora ese asistente que vimos nosotros tiene una interfaz, antes era por consola. Más peor. Ya, entonces, instalar Ubuntu junto a Windows, ahora sí. Entonces aquí yo no le digo nada. ¿Se va a instalar dónde? En la partición que decía espacio libre. Espacio libre. Listo, me dice, se quiere hacer los cambios. El sistema de archivo va a ser de tipo X4 y la partición que va a ser es la partición 5. Le digo que sí. Continuar. Le digo que sí. Y empezamos con la instalación. Ya empezó esta cuestión. Santiago ya está por defecto. Ubicación horaria, ¿cierto? Santiago, ubicación horaria por defecto. Creación de la cuenta. Usuario, contraseña. La misma a la que le pongo todo, la que 666. Entonces, nombre de usuario, nombre de equipo, contraseña. Y vamos a tener un sistema operativo o un equipo con 2 sistemas operativos, una vez que terminemos. Y vamos a hacer las pruebas después de archivo, que nos faltaría. Wow. Comprobar, ¿cierto?, cómo se instala cada uno en cada parte. Y empezamos a instalar Linux. Ahora, si ese sistema operativo hubiese sido un Linux Fedora, da lo mismo, si es un Linux, es igual. La gracia de esto es tener 2 sistemas operativos. Ahora, qué importante, mientras se instala el sistema operativo, explicar algunas cosas con respecto a la instalación. Ya, mientras tenemos el tiempo de instalación. Para nosotros, cuando ya se instala el sistema operativo, recuerda que tenemos un disco duro, el C, en el cual van a haber 2 particiones primarias y de arranque, ¿cierto? Una partición va a estar Windows y la otra Linux. Los 2 sistemas operativos. Ahora, ¿cómo nosotros hacemos o le decimos al equipo, al computador, que debe arrancar con uno y con otro? Recuerda que son 2 particiones distintas y lo que tenemos que instalar nosotros es ahora un gestor llamado gestor de arranque. ¿Qué es un gestor de arranque? ¿Ya? Un gestor de arranque para nosotros es un programa que se instala a nivel de BIOS, y eso va a permitir que cuando arranque mi computador, ese programa va a cargar, antes de cargar los sistemas operativos, para indicarme con qué sistema operativo quiero iniciar. ¿Y qué es lo que hace ese programa? Tiene 2 rutas, en este caso. Y va a decir, si yo selecciono, por ejemplo, la primera ruta, me va a apuntar a la carpeta donde está el kernel de Windows. O si no, me va a apuntar a la segunda carpeta donde está el kernel de Linux. Eso es lo que hace el programa. Un gestor de arranque que permite a nosotros decirle en qué parte del disco duro están los archivos de arranque del sistema operativo que quiero iniciar. Si no tenemos un gestor de arranque, no podemos arrancar ninguno de los 2 sistemas operativos. ¿Ya? Wow. Eso lo vamos a ver en un momento más. Hay 2 gestores de arranque. Hay un gestor de arranque que se llama Groove, ¿ya? Groove, que es uno de los más utilizados. Yo utilizo bastante Groove. Y este es el que nos va a permitir nosotros, por ejemplo, hacer esto después. Sí, ese es el que estaba en el laboratorio Este es el Groove. El Groove, este es el gestor de arranque Groove. ¿Dónde se instala? En el BIOS. Un microprograma que se instala en el BIOS y te va a mostrar, en este caso en pantalla, a mí en una interfaz, una etiqueta para saber qué sistema operativo tengo instalado. En realidad lo que busca son los kernels, ¿cierto? Claro. Los kernels. Por dentro, ese programa, ¿qué es lo que va a buscar? Las carpetas. Rutas. La ruta. Entonces, nosotros podemos modificar este gestor de arranque para modificar la etiqueta, ¿cierto? Hacer que aparezca otro nombre, o ver cuántos sistemas operativos tengo instalados. Ya, este es el gestor de arranque. Hay otro más que se llama Lilo. ¿Ese es de pago? No son los 2 abiertos, pero
a ver, el Lilo fue primero, el gestor de arranque group, nada, salió después, cumple la misma función, ¿ya? Este es más antiguo, la diferencia, Mm, ¿ya? ¿Se instala dónde? Ahí dice, en la en el BIOS. BIOS, en el BIOS. Ahora, ¿qué problema había? ¿Qué problema hay que surge cuando muchas veces borran la BIOS? ¿Qué pasa si yo borro la BIOS, le saco la pila, por ejemplo, a mi computador, y si borro la BIOS se va a borrar el gestor de arranque? ¿Y qué Se pasa si borra no tengo todo. gestor de arranque? No ¿Cómo tengo era? cómo iniciar los sistemas operativos. Claro. Es un problema que surge. ¿Ya? Hay muchos foros, por ahí pelean, generalmente dicen, ¿cuál elijo? Y cada uno pone su opinión, Group o Lilo. ¿Ya? Group es bastante eficiente, pero ya en los primeros años se usó mucho porque no había otro. Fue Ok. desarrollado en los años 90. Lilo, perdón, fue el primero y Group fue reemplazado. Hoy día los sistemas operativos ya Linux modernos ya nativamente vienen con el gestor de arranque Group. Igual Mm. podríamos instalar Lilo y usar Lilo. No, Ahora, pero usted recomienda más Group. Group es mucho más, claro, a ver, para un novato, para empezar, es mucho más fácil configurarlo, ¿ya? Mucho más fácil y nos permite a nosotros, ¿cierto?, buscar en realidad la ruta donde está cada sistema operativo. Este es el código fuente de Group, aquí está, el gestor de arranque Group, que en realidad, fíjate lo que hace, es las carpetas. Se instala Mm. en el BIOS y me dicen qué carpeta está cada sistema operativo. Wow. Menú.lst o list es el archivo donde están las rutas y me dice aquí está Windows, aquí está Linux. Lo vamos a revisar después. Vamos a abrir. Mira, aquí está lo que yo te explicaba hace un rato atrás. ¿Qué dice Sí. ahí? Si Tenemos tenemos Windows Windows instalado y después hemos instalado Ubuntu. La configuración de por Group defecto for para que arranque para Ubuntu Group. en primer lugar. En caso que queramos que arranque Windows primero, hemos de seguir los siguientes pasos. ¡Wow! Un directorio donde hay un archivo que se llama menú.lst. List. ¿Y qué tendríamos que cambiar? El orden. Claro. El orden. El orden. Nosotros en ese archivo que tiene el group podemos cambiar el orden y el tiempo de espera. Por ejemplo, yo podría decir que espere 15 segundos antes de que arranque el sistema operativo para que me dé la opción de cambiar en pantalla con la tecla arriba y abajo, las flechas, para ver si ¿Eh? arranca con uno u otro. O yo le podría poner 0 segundos y ¿qué va a hacer? Va a Arranca arrancar automáticamente. directamente con el que está en el orden, el que esté en el primer listado. ¿Ya? Y nosotros podemos modificar esos valores, tiempo de espera o ordenar, ¿cierto? ¿Cuál es el sistema operativo predeterminado? ¿Ya? El valor 0, dice default 0, dice, es el número que ocupa el sistema operativo por defecto. Por lo tanto, si tengo otro sistema operativo, va a ser el número Cero. 1. El Ah, uno 0 el quería. primero y el 1 el que sigue. Ah, 0, claro. 1. Comienzan de 0. Pero ese es el archivo que tenemos que ver. Menú.lst. Bien, Mm. es un poco de información. Me sorprende la informática lo que puede hacer. Y podemos después modificar cuál queremos que arranque primero y cuál después. Group Lilo. Recomendación, sistemas operativos más modernos, interfaces más llamativas, Group. Si quiere volver a la edad de piedra y hacerlo desde cero, Lilo. A mano. Incluso el Lilo había que configurar hasta los colores con que apareciera en la pantalla, el tamaño de letra, en qué parte iba a salir el mensaje, había que hacerlo todo a mano. Había que programar todo. Hoy día el Group solo se instala y uno modifica algunos parámetros pequeños, pero en realidad el Lilo era mucho más arcaico. Era mucho más, podríamos decir, para ya usuarios no novatos, ¿cierto? Para usuarios. Más experimentado. Claro, y el equivocarse en una ruta, el equivocarse, por ejemplo, dónde está el archivo kernel, era un parto después arreglarlo porque no tenías cómo arrancar, no tenías cómo arrancar el sistema operativo. Había que tomar los discos duros, tomar los Creo discos que duros, después voy a buscar un video. conectarlos. A ver qué tal. ¿Cuál es el proceso? Tomar el disco duro. Si yo no me arranca mi sistema operativo, ¿cómo lo solucionaba y tenía información adentro? Había que sacar el disco duro del computador, conectarlo en modo esclavo en otro computador, por el Oh, cable IDE o SATA el que tuviese, rescatar toda la información de ese disco duro. no. Respaldar, porque lo que importaba es respaldar. Y luego de ello, formatear completo, ¿ya? Formatear completo y luego hacer la instalación nuevamente de cero. O sea, perdía todo lo que tenía. No Oh. podía acceder al sistema operativo. Entonces había que tener harto cuidado.
harto cuidado con en este caso con la instalación de Lilo. Era No, bastante... creo que no hubiera sido capaz, yo creo que me hubiera mandado un cagazo al primer momento. A todos nos pasó, a mí me pasó muchas veces, muchas veces. La primera vez, claro, que empecé a interactuar con dos sistemas operativos, jugar con los gestores de arranque, las primeras veces no había máquinas virtuales en esos años, había que hacerlo en PCs reales, y fallé muchísimas veces hasta que fui aprendiendo cómo se modifican los archivos, ¿ya? Wow. Así que, por experiencia, claro, ahora hoy día están automatizadas las herramientas, hay harta información. eh, si fallamos la primera vez, la segunda ya va a ser mucho más fácil resolverlo, pero en esa época era más difícil, o sea, había que ver programación, está programado en C, el group y el Lilo, había que saber un poco programación, ¿cierto?, para poder modificar archivos, así que era entretenido también, pues se aprendió harto, se aprendió harto también. ¿Para usted, profe, cuál es su mejor lenguaje de programación? Mire, yo he trabajado con hartos lenguajes de programación, eh, Java, C Sharp, Python. el ámbito web es el que más he usado, porque trabajar harto con PHP, trabajar harto con lenguajes del área web, Ruby, pero el que más me acomoda hoy día es Python. Python me Python. gusta mucho, me gusta Python. Yo Python lo utilizo y lo enfoco para el área de las redes. Y Mm. programo para programar algunas cosas en redes, automatizarse, uso harto Python. Lo ocupo también con lo que es dispositivos de IoT. Por ejemplo, para programar una placa Raspberry Pi, un Arduino, harto Python. Python es versátil y es fácil de aprender. Y hoy día Python permite trabajar en varios ámbitos. O sea, con Python yo puedo hacer una interfaz, por Ujú. ejemplo, gráfica, puedo hacer con Python, no sé, una interfaz, una GUI, pero también con Python puedo trabajar a nivel binario y, por ejemplo, trabajar con controladores lógicos, con sensores. Entonces, es bastante versátil, trabaja en varias áreas, por eso me gusta Python. ¿Ya? No es el mejor quizás, no, Claro. pero es bastante variado, eso es lo bueno que tiene. En cambio, hay otros lenguajes que me limitan a trabajar para ciertos aspectos. Por Como ejemplo, lenguajes más antiguos como Basic. no, Basic era un lenguaje, ¿cierto?, de bajo nivel. Por ejemplo, Fortran, lenguaje No, no más lo conozco. COBOL, el C básico, el C nativo, también trabajaba a nivel bajo, pero no podía hacer interfaces, por ejemplo. Hoy día la idea es mezclar el lenguaje de programación. De hecho, Java ha sido tan popular y tan potente hasta ahora. Java está yendo en baja a todo esto. ¿Ya? ¿Sí? Sí. Ya que han aparecido otros lenguajes que están haciendo lo mismo que hace Java. Pero Java, la gracia que tiene es que Java está muy presente en el mundo. Eso sí. Ah, eso O sí. sea, Java está presente, si nos damos cuenta, en miles de millones de aparatos en el planeta, aparatos, dispositivos. ¿Y eso por qué viene de la mano? Ya que Java, por ejemplo, es el lenguaje con que está hecho Android. Entonces, Mm. si Android usa Java, también nos damos cuenta que cuántos aparatos en el planeta usan Java y usan Android. Claro. Entonces, son miles de millones de teléfonos, dispositivos, televisores, sensores y aparatos que nos rodean día a día. Entonces, que no le va a faltar trabajo usando Java por muchos años, va a haber soporte por muchos años, pero de que se esté usando así como creando cosas nuevas en Java no es tanto como un par de años atrás, como un boom. ¿Ya? Hace 5 años Java en los rankings de lenguaje de programación usted lo revisa y está muy presente. De hecho, busque nomás la información. Ve algún foro, ranking de lenguaje de programación. Estos rankings están basados en la misma información que entregan los desarrolladores. Ujú. Ranking de lenguaje de programación 2020. Vamos a ver el ranking. Ahí está. A ver. Es que, una cosa, ser más usado no significa que sea mejor. Claro, esa es la No es lo diferencia. mismo, no es lo mismo. Ya, eso se tiende a confundir. Hay lenguajes que no son tan usados y se usan para cosas específicas, pero son potentes, po. Por ejemplo, C para mí siempre va a ser el mejor lenguaje. ¿Ya? A ver, primero está Java, Aquí está el ranking. después... Este ranking está enero 2020. Ya, Java sigue siendo. Aquí estamos hablando de los más usados. Más C, usados. después Python. Java, C, Python. Ahora, Python hoy día, o sea, en la actualidad está en tercer lugar, pero también tenemos que ver que es un lenguaje que no es muy
es un lenguaje nuevo. Python entrado en la última década bastante potente. ¿Ya? Yo cuando conocí Python lo conocí el año 2004, Ah, sí, igual. cuando estaba recién As- nacido. Y no aparecía ni siquiera en los rankings. Ni siquiera estaba en los rankings. Después del año 2010 ya estaba en los primeros 15 lugares y hoy día lo vemos en el 2020 y está en tercer lugar. Yo conocí Python cuando estudiaba, Ujú. aprendí Python y estaba como recién dándose a conocer, como el lenguaje nuevo, se estaba mostrando el mundo. Y Python después, hoy día, ¿por qué creció tanto? ¿Por qué se usa tanto Python? Por el mismo tema que yo le comentaba de que hoy día se está orientando a los dispositivos de domótica, de Internet de las cosas, Claro. lo que son sensores, ¿cierto? Casi inteligentes, estas mismas microplacas Arduino, Raspberry, usan mucho Python, entonces por eso se han hecho tan masivos. ¿Ya? Y ahí sigue el ranking, después C Chart, ¿cierto? Que es de Microsoft, Visual Basic, .NET, JavaScript, que es web, PHP en los años, cuando yo lo conocí, estaba en el primer y segundo lugar, hoy día PHP está en el octavo y en bajada, pero eso no significa que esté obsoleto, ¿ya? Porque era un lenguaje que se usaba para diseñar páginas web, para desarrollo web. Y hoy día podemos ver que si hacemos una estadística de 10 sitios web del planeta, 10 sitios, 10 páginas web, podríamos decir que hoy día en la actualidad 5 están hechas en PHP, entonces igual está presente. De hecho, ¿usted conoce WordPress? La plataforma WordPress. Sí, ¿Cuántas ese lo páginas conozco. de WordPress hay hechas en el mundo? Lleno, Varios. lleno, ¿cierto? Y WordPress está hecho en PHP. Entonces, era PHP con MySQL, ¿ya? Fueron como los grandes, los lenguajes que eran top de uso en los años, en la década pasada. Hoy día han ido bajando. Entonces, Python ya está en tercer lugar y puede ser que Python en unos años más lo veamos en los primeros lugares, ¿cierto? Como Claro, desplace a Java. reemplazo Java. No sé si a corto plazo, ya, no sé si a corto plazo, pero sí puede ser que pronto lo haga. Y Como acá debería sacar igual, no sé, curso de otro lenguaje de programación, aparte de lo que uno ya ve. ¿Ha entrado en ETACAP? Sí, un Ya, poquito. ¿qué curso hay? Está el de Python, creo. El de Python. Sí, ¿Lo ha hecho? asumo que Seba lo ha hecho, yo no mucho. No lo ha hecho, está el de Python, entonces habría que darle un vistazo a ese curso de Python. Está en español. No, yo creo que Sebita lo ha hecho, ya que se lo gusta Python. ¿Le gusta? Sí, Sí, Python. Entró fuerte, como le digo, al mundo de la programación. me acuerdo. Ya. Vamos a ver cómo está entonces el instalador. Está listo. Cargándose todavía. Ya, voy a reiniciar mientras. Y ahí va a aparecer el group cuando reiniciemos. Vamos, que se puede. Ahora, hay que remover el disco de instalación, ¿cierto? Hay que sacarlo de la unidad de CD. Incluso ahí me dice, porque ¿qué pasa si queda cargado la bandeja CD? Va a Por volver a favor, hacer la instalación. por favor, remueva la instalación. Sí, presiona Enter. Aquí está el grupo. A ver, quise verlo mientras a mí todavía se me carga. Ubuntu, opciones avanzadas para Ubuntu, Memory Test, Windows 7. ¿Ah? Vamos a modificarlo. Vamos a entrar ahí a cambiarlo. ¿Cómo va? Eh, todavía siguen ayuda y asistencia, restaurando los paquetes, aún sigue la instalación. ¿Cuánto le falta? Yo creo que se... Ah, le debe faltar poco. Ya. Voy a entrar mientras se instala para que vamos viendo acá, ¿ya? Sí, El group, lo que mencionamos, o gestor de arranque group, lo que hace es un archivo que se carga ¿dónde? ¿Dónde se instala? en el ¿Dónde espacio se guarda CD. físicamente el group? El grupo era... Ta. Pregunta prueba. ¿Dónde se guarda el group? Ah, se me fue. Se guarda en En el BIOS. BIOS.
En la BIOS, ahí está. La BIOS. Claro, y es un microprograma, porque es bastante pequeñito, son un par de líneas de código que lo que hacen es identificar la ruta de dónde están instalados los sistemas operativos o las particiones, ¿cierto? Ujú. Entonces aquí está el group, me muestra en una etiqueta visible para mí en una interfaz gráfica para saber si yo elijo, por ejemplo, acá la primera línea donde dice Ubuntu, me va a mandar a la partición que teníamos de 10 gigas, ¿cierto? Y arranca el sistema operativo. Si elijo Windows, me manda la partición, que ahí está, la de SDA, donde estaba Windows. Claro. ¿Ya? Listo, Esa es la ya lógica. llegué al grupo. Ya. Listo. Vamos a arrancar con Linux, en Ubuntu, la primera de arriba, Ujú. para que veamos dónde está el grupo, ¿cierto? Veamos las configuraciones y veamos si tenemos acceso a las carpetas o particiones de Windows. Ay, ay, ay. ¿Cargó su gestor de arranquilla? Cargándose. Cargando, perfecto. Y después entramos al sistema operativo. Ahí me sale el logo del Ubuntu mientras se sigue cargando. Ya. Hasta que apareciste, al fin. Ya, ahí cargó la interfaz, ¿cierto? A ver, mientras tanto le veré secretario. A ver. No, no, no. Ah, lo mismo que hicimos al instalar el Ubuntu por primera vez. Sí, lo mismo, ya. Podemos saltar estos pasos, ¿cierto? No los vamos a ocupar. Ya. Lo que me interesa es que veamos primero los directorios de instalación y Ujú. veamos si desde acá podemos ver las particiones de Windows. Eso es importante. A ver. Entonces, Eso. para ello, Siguiente, siguiente, siguiente. Hecho, listo. Ya. ya, entra a la pestaña que dice Archivos, que está a la izquierda, para ver el navegador de archivos. Archivos. ¿Sí? Cargando. Ya, ¿Y qué debería aparecer? ya. Tenemos los archivos ¿cierto? Los archivos del sistema operativo, los de Linux, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Pero si vamos a otras ubicaciones, donde le va a mostrar todas las particiones, ¿qué van a aparecer? Están los discos, el backup, el respaldo. Aparecen las particiones de Windows. Windows, Windows, Windows. ¿Y qué pasa en esa que dice volumen de 32 gigas? 32 GB. Si entra, ¿qué hay? Archivo documento. ¿Qué está viendo? Si va a Mm, user, mira, a user, Son los. ¿Esta cuestión no es el kernel, te diría? No. estoy en Windows, pues, estoy en las carpetas de Windows. Wow. Entré a Windows, incluso, fíjate, voy a entrar al escritorio, voy a hacer toda la ruta de nuevo. Entro al disco, el volumen de 32 gigas, es el volumen C. Entro, voy a users, Users. users,
están las carpetas de usuario, administrador y las otras cuentas que tenemos creadas. Vamos a entrar a administrador. Voy a entrar a escritorio. Desktop. Y creo una carpeta aquí. La voy a llamar desde Linux. O sea, tuvimos acceso a los archivos de Windows, ¿sí? Sí. Y lectura y escritura, ¿cierto? Acceso total. Wow. Yo puedo ir a los escritorios, ver las carpetas compartidas, documentos, descarga de las particiones de Windows. Qué loco. Creada desde Linux. Le estoy dejando una carpeta en el escritorio al usuario. Bien, ¿cierto? Sí, me sorprende. O sea, yo pude navegar por las carpetas, vi las particiones, entré, tengo permiso, mira. Veo todas las particiones de Windows. Y lo principal es que tú puedes ver las carpetas que están ocultas. Y puedes ver también archivos que se ocultan del sistema y generalmente son malware o que están infectando las particiones de Windows y a Linux no le afectan. Eso quiere decir que yo, por ejemplo, podría entrar y eliminar algunos directorios que podrían estar causándome problemas en las particiones de Windows. Usted decía al comienzo que Linux puede ver Windows, pero Windows no puede ver a Linux. Vamos a hacer la prueba ahora. Creo una Wow. carpeta. Entró al escritorio y creó una carpeta en una cuenta. Sí, al administrador me dejé una carpeta. Ya. Reiniciemos y vamos a ver qué pasa en Windows. Ya. Entonces usted. Después vamos a modificar el archivo kernel y todas esas cosas. Vamos a reiniciar. Vamos a reiniciar el equipo. Y vamos a arrancar con Windows ahora. Reinicio. Vamos a reiniciar Windows. Seleccionamos al final. Tres listados. Windows. Después con el administrador. ¿Y quién me aparece en el escritorio? Esta es la carpeta que le dejé, po. Oh, Esta es la carpeta. Fue creada desde Linux, ¿cierto? claro. Pero ¿por Y ahora, qué no se puede ver Windows desde el Linux? ahora viene la respuesta. Ahora la respuesta inmediatamente. Voy a ver los directorios. ¿Y en qué parte veo Linux? ¿No aparece? Ah, están las particiones en Linux. La respuesta es simple. Los sistemas de archivo, en este caso Windows, que trabaja con NTFS, y Linux Ujú. con X4 tiene un nivel más alto en prioridades y privilegios. Ah, Eso quiere decir que si yo veo desde una partición X4, puedo ver una partición NTFS, una FAT o todas las demás. Pero en cambio, desde NTFS no puedo ver particiones hechas en X4. Nivel de privilegios más alto. Eso es lo que tiene. Por lo wow. tanto, soy invisible, ¿no es cierto? Desde Windows soy invisible para ver las particiones de Linux, pero desde Linux puedo ver todas las particiones de Windows. Bien, Dato curioso. reiniciamos de nuevo. Reiniciamos y arrancamos con Linux nuevamente. Reiniciar. Reiniciar y arrancar con Linux. La primera opción. Ubuntu. Vamos para allá. Está arrancando, ¿cierto? Está iniciando.
Toma su tiempo. Ya. Bien, Entonces, una vez que arranque, vamos a ir a identificar dónde se guarda el archivo group para que tengamos claro dónde está. Necesitamos abrir una terminal. al tiro, profe. Sí, lo voy esperando. Ya. Terminal. ¿Listo? Vamos a pasar a trabajar con el usuario root. Subo. Lo cambiamos con sudo su. ¿Sí? Y vamos a ir a la raíz del sistema operativo. A lo que hablamos, ¿se acuerda que la carpeta raíz, donde hablamos, están todos instalados? Ahora. ¿Sí? Hacemos un ls. ls. A ver. Está el opt, proc, media, home, cd-rom, boot, etc. mnt, root, snap, sys, par, Vamos a entrar a etc. cd, etc. ¿Listo? ls. Wow. Y hay un directorio que se llama default. Sí, Entonces vamos lo a veo. entrar a default. cd, default. Default. ¿Bien? Sí, sí. etc default. Y adentro hay un directorio que se llama group. Entonces. Es un archivo que se llama group. Y lo vamos a abrir. Vamos a abrir. Me parece que cd group no es un directorio. Claro, porque no es un archivo. Mm, Es un archivo. entonces. Nano group. Ok. Y ahí se abre. Es un archivo. ¿Se fijó? Oh, Y esta es la configuración del arranque. Ya. En esta configuración hay harta información que nosotros podemos revisar y que esta la podemos jugar con ella y modificarla. ¿Ya? Las líneas que están comentadas, las que tienen el símbolo gato, son líneas que no están en ejecución. ¿Ya? Y por ejemplo, ahí está el tiempo de espera. ¿Cuánto tiempo me espera en segundos? 10. 10. Yo le puedo dar 5. ¿Ya? 5. 5, 10. Yo juego con los tiempos. ¿Bien? Además, me indica, fíjate, cuál es el sistema operativo por defecto que va a arrancar. Por lo tanto, me indican qué carpeta está. Wow. ¿Qué dice? A ver. Depnull echo Debian. Claro. LCD release -1 espacio -S2 mayor slash Depnull el Debian. Entonces tengo basado en Debian. Por lo tanto, dice que el que primero va a arrancar va a ser cualquier Linux, ¿cierto? Claro. Entonces está la ruta. Para guardar, control O Controló. ¿Listo? y control X para salir del archivo. Wow. Y probemos, pues. Podemos reiniciar y va a ver que va a dar menos tiempo de espera y va a arrancar. Yo le di 5, 4 segundos. Le guardamos control O, Enter, control X y reiniciamos. Shutdown, -R. Now. Shutdown -R. Ok. Shutdown ¿Cuánto tiempo espera para -R. arrancar el sistema operativo? Listo. 1, 2,
3, 4, 5 y va a arrancar por defecto con el seleccionado. Otra marca 3, 4, 5. Ahora, la pregunta es, ¿usted quiere que seleccione un sistema operativo, cierto? Obviamente. Por el número, ya, vamos a hacer que elija otro. Vamos a cambiar el orden. Ay, hombre. Ya. Por ejemplo, ¿cuántos números había en el listado cuando arrancamos al principio? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuántos números No había? alcanzó a fijarse. ¿Tiempo de segundos? No, el listado en las etiquetas que aparecía. Mira, contemos. Aquí está el grupo. En el listado, ¿cuántas opciones tengo? 5. Mira, la Ubuntu vendría siendo la opción 0. 0. 1, 2, 2, 3, 3, 4. 4. Ah, ya. Entonces, si yo quiero que Windows arranque primero y tiene el número 4, ¿en qué número debería ponerlo? En el número 0. Número 0. El 0 es el primer arranque. Pero yo también podría decirle al arranque, quiero que arranque el número 4. ¿Ya? Vamos a arrancar en Linux, en Ubuntu, y vamos a cambiar el número de arranque. Vamos a modificarlo, ¿ya? Ok. Porque lo único que hicimos ahora fue cambiar el tiempo de arranque, ¿cierto? ¿Cuántos segundos? Pero también podríamos definir cuál sistema operativo quiero que aparezca primero en el listado. Arrancamos con Linux, vamos a ir al mismo archivo que modificamos de etc, ¿cierto? Default, CD, group. default. Si, No, si, primero CD si Windows slash. estaba en el listado, ¿en qué número era? ¿El 4? ¿Cierto? Claro. No, en el 4. Vamos a modificarlo. Abrir una terminal. Terminal. Acá vamos terminando el laboratorio. Sudo la contraseña. Después se fue a CD espacio slash a la raíz. Vamos a la raíz, claro. CDLC. CD default. Ay, que tenés buena memoria, Maximiliano. Y ahora nano group. Listo. Entonces voy a la raíz, a etc. Default. Y ahora un nano group. Entro a nano group. Y aquí está el orden. Donde dice group default 0, Claro. es el número de sistema operativo que quiero que arranque. El listado. 0 era Ubuntu. ¿Cuál número tenía Windows? Era el 4. 4. Vamos a ver si arranca con el 4. Guardemos. Control O. 4. Control O. Y reiniciamos. Control X Enter. salimos y reiniciamos. Control X. Shutdown. Menos R. No. Now. Ahora, lo que cambiamos nosotros, ojo, fue el número identificatorio, el orden, Claro. para que arranque por defecto. O sea, si yo no elijo nada, si no selecciono nada, arrancaría con el que quedó en el número. Claro. Claro, eso se refiere. No es que me cambia en el orden en la posición, ¿cierto? No es eso. Sino lo que cambia es el orden del sistema operativo que elige. Y claro, justamente. Claro. ¿Ves? Porque siguen apareciendo Ubuntu, el kernel y luego el Windows. Pero si yo dejo por defecto que arranque, ¿va a arrancar quién? Windows. Ahí lo forzamos. ¿Qué tal? Me dejó sorprendido. Quedé con la boca abierta. Se puede hacer muchas cosas.
Y claro, justamente como no dice nada, lo eligió por defecto el Windows. Windows, claro. Eligió por defecto Windows. Porque cambiamos el número de arranque. Claro. ¿Y ahí está? Ahí están con las tres cuentas. El administrador, el ejemplo y el principal. Perfecto. Ya. Mira, con este laboratorio vamos a terminar. Ya, el laboratorio que pensaba hacer con Windows 10 está aquí en la pauta. El que yo quería hacer. Pero lo voy a dejar para que lo haga después. Ok. Fuera, terminando la clase. Que es un laboratorio, pero voy a decir cuál es. Y era el de comandos. Línea Déjelo de comandos. comentar, pues. Ese. Déjelo comentado como un mensaje aquí. Aprovechando. Sí. Práctica de laboratorio. Ese es de línea de comando en Windows. Son una práctica de laboratorio que hay que ejecutar comandos. Abrir la command prompt y ejecutar comandos. Ok. ¿Ya? Sí. Para que usted, terminando la clase, inician Windows 10 y ejecutan este laboratorio, que es el que yo quería probar. ¿Vale? ¿Cuál era? Era Recuérdalo. el 11432. A ver, 11. Yo lo Eso copié en mismo el le chat. iba a decir. Déjalo Es de como un para que se mensaje. recuerde cuál le vamos a dejar. Ese laboratorio, el 11432. En el chat. 11432. Ese quería probar. Ok. Hay otro de comandos que viene que también puede ser el segundo, el 11442, Ujú. también es de comando y se puede hacer también en Windows 7. Ahora, podían trabajar los dos laboratorios, los dos de comando. Se los voy a anotar Sí. también. Está el fin de semana, así que se puede hacer. Eso es como que se los recomiendo que lo hagan. Igual lo otro, igual hay que hacerlo, pero esos son como recomendados para practicar y ya para ir cerrando lo que es Windows, ya, comando. Y entonces la próxima semana, si es que no hubiera esta cuestión de receso, sería ya la nueva unidad. Empezamos con redes, claro. Empezaríamos ya con la unidad 3, 3. 3, y que vendría siendo los capítulos de redes, ¿no es cierto? Empezaríamos con la unidad 3 y empezaríamos con los capítulos de redes aplicadas, que sería el capítulo 7. Ok. Pero ahí le avisamos ya. Entonces, en el chat les dejé copiados los ejercicios que quiero que practiquen de comando. Son comandos, líneas de comando en Windows 10. Sí, quedaron marcados. Están copiados para que los vean después. El resto igualmente háganlo, ¿cierto? Practíquenlo, pero eso me interesa, que eran como para terminar el capítulo. ¿Ya? Muy bien. Listo. Entonces, ya, voy a parar el video, lo voy a publicar. Las máquinas virtuales igual, no las borren porque las podemos ocupar para unos laboratorios de más adelante, así que no las pierdan, para hacer mantenimiento después. Ok. Mantenimiento. Ya, estamos entonces por hoy día. Bueno, chao, Listo, nos profe. estamos viendo, chao, cuídese. Saludos, Igualmente. nos vemos, chao.